El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7. El juzgar a los demás. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Esta declaración de Cristo se refiere a los versículos 25 y 34 del capítulo anterior. La idea es, Dios a veces permite la pobreza para probar a su Hijo, pero los creyentes hermanos no deben equivocarse, como los amigos de Job hicieron, y creyeron que la prueba era un castigo por un pecado secreto. También, la palabra juzgar, como se usa aquí, abarca todos los aspectos de tratos con nuestro prójimo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Cualquier motivo del cual culpamos a otros, por último seremos culpables del mismo motivo. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Un doble énfasis es dado aquí a fin de exponer la seriedad de las palabras de nuestro Señor. Cuando juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? El creyente no debe buscar por una falta o una maldad en las vidas de sus creyentes hermanos. ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tenemos una abundancia de cosas en nuestras propias vidas que necesitan ser eliminadas, sin buscar faltas en otras personas. La mota y la viga están en contraste la una con la otra. Juzgar constantemente a otros demuestra que el hecho de que somos mucho peor que la persona que juzgamos. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo? La seriedad de establecernos a nosotros mismos como el juez, el jurado y el verdugo. Y, he aquí, la viga está en tu ojo. Otra vez nos llama la atención hacia el hecho de que la persona que juzga a otros está en una condición espiritual aún mucho peor que el que es juzgado. Hipócrita, Apropiadamente describe a tal persona. saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El mismo hecho de que no nos examinamos, sino más bien a los demás, demuestra la verdad de que nuestra situación personal es peor. Cuando nos analizamos correctamente, entonces, y solo entonces, podemos nosotros ver claramente. Se refiere a la difamación de carácter, y no de la corrección de la doctrina. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. Pueden haber problemas en la iglesia, como los versículos 1 al 5 expresan, pero de todos modos, la iglesia nunca debe largar la mano al mundo, es decir, perros, para conseguir su ayuda a fin de solucionar sus disputas internas. No sea que las huellen con los pies, y vuelvan y os despedacen. No vendrá ayuda alguna del mundo, sino más bien solo destrucción. Debemos llevar nuestros problemas al Señor, obedeciendo su palabra, en cuanto a las disputas. Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. Obteniendo cosas de Dios. Pedid, y se os dará. Si pedimos sabiduría con relación de resolver disputas, o por cualquier cosa, será concedida. Buscad, y hallaréis. Puede ser que la respuesta no venga inmediatamente. Por lo tanto, debemos buscar la razón por la cual la respuesta no llega. Llamad, y se os abrirá. Debemos asegurarnos que es su puerta en la cual llamamos. Si es así, definitivamente nos será abierta. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Da por sentado que el corazón de la persona es sincero ante el Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Incluso un ser humano no hará tal cosa, mucho menos Dios. ¿Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente? Sí, de hecho, lo que pedimos no es la voluntad de Dios, y resultara ser una piedra o serpiente, Él nos guardará de recibir tal cosa, y durante el tiempo de espera y consagración nos mostrará lo que realmente necesitamos. Pues si vosotros, siendo malos, Se refiere a los padres que a veces dan a sus hijos cosas que no son buenas para ellos, así como cosas buenas. sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor solo da cosas buenas. La regla de oro. Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
porque esta es la ley y los profetas. Esta regla no solo autoriza la acción benévola caprichosa, pero solo lo que es razonable y moralmente provechoso, y controlado por la imitación divina. Mateo capítulo 5, verso 48. Este principio de acción y modo de la vida es, de hecho, la suma de todo lo que la Biblia enseña. El camino estrecho y el camino espacioso. Entrad por la puerta estrecha, Esta es la puerta. ¿Quién es Jesús? Juan capítulo 10, verso 7. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Declara el hecho de que hay muchas religiones diversas en el mundo, que son falsas y llevan al fuego eterno del infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Todo corazón contrito anhela estar entre la minoría. Los requisitos son mayores de lo que la mayoría están dispuestos a aceptar. Falsos profetas y engaños. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero de dentro son lobos rapaces. Cuídese de los falsos profetas, fue dicho en un tono de lo más severo. Habrá y actualmente hay falsos profetas, y son algunas de las armas más grandes de Satanás. Por sus frutos los conoceréis. Esta es la prueba, según la dio Cristo, al referirse a la identificación de los falsos profetas y falsos apóstoles. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible que la doctrina falsa, generada por los falsos profetas, produzca buen fruto. Así todo buen árbol lleva frutos buenos, mas el árbol corrupto lleva frutos malos. La fruta buena es ser como Cristo, mientras que la fruta mala es parecerse a sí mismo. No puede el buen árbol llevar frutos malos, ni el árbol corrupto llevar frutos buenos. El buen árbol es la cruz, mientras que el árbol corrupto pertenece a todo lo que no es de la cruz. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. El juicio le caerá al final a todo lo que se supone llamar el Evangelio, con excepción de la cruz. Romanos capítulo 1, verso 18. Así que por sus frutos los conoceréis. La prueba determinante. Contra la mera profesión. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La repetición de la palabra Señor expresa asombro, como si dijéramos, ¿somos nosotros rechazados? Mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El versículo 24 nos lo dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas cosas no son el criterio, sino la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versos 13 al 18. La palabra sola de Dios es el juez de la doctrina. Y entonces les confesaré, nunca os conocí. Recalcamos otra vez, el criterio solamente es Cristo y el crucificado. Primera a Corintios capítulo 1, verso 23. Apartaos de mí, obreros de maldad. Tenemos acceso a Dios solamente por el medio de Cristo, y acceso a Cristo solamente por medio de la cruz, y acceso a la cruz solamente por la negación de sí mismo. Lucas capítulo 9, verso 23. Cualquier otro mensaje es juzgado por Dios como iniquidad, y no puede ser parte de Cristo. Primera a Corintios capítulo 1, verso 17. Los dos edificadores, el hombre sabio y el necio. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo Jesús, y el fundamento es la cruz. Gálatas capítulo 1, versos 8 al 9. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron los vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento de nuestro sistema de creencia debe ser Cristo y el crucificado. Gálatas capítulo 6, verso 14. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Aparte del fundamento, esta casa parecía igual a la casa que fue construida sobre la roca.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron los vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mientras que el sol brilla, ambas casas parecen buenas. Pero, cuando la adversidad viene, y seguro vendrá, la fe, que está en Cristo solo, y el crucificado, permanecerá. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Y fue que, cuando Jesús acabó estas palabras, Terminó el sermón del monte. las multitudes se admiraban de su doctrina, Este mensaje proclamó el intento verdadero de la ley de Moisés y, sobre todo, puso el fundamento para el nuevo pacto. porque les enseñaba como quien tiene autoridad, Se refiere a autoridad divina, del cual él tenía por el poder del Espíritu Santo. Este sermón y el de Lucas, capítulo 6, son probablemente uno y lo mismo. El Espíritu Santo pone el énfasis aquí en el corazón, mientras que en Lucas el énfasis se pone en las acciones producidas por el corazón. Por lo tanto, la distinción entre la posición y la condición es evidente. y no como los escribas, Aquellos que afirmaron ser expertos en la ley de Moisés